¿Cuál es el papel del espíritu en medicina? ¿Será que toda esta comprensión acerca del cuerpo humano, la revolución genética, la revolución que promete la medicina personalizada, la aplicación de la inteligencia artificial ya en el diagnóstico del clínico, será que en medio de todo esto existe un papel para el alma y para el espíritu en medicina? En esta conferencia vamos a hablar de por qué es importante hablar del espíritu y de la espiritualidad en medicina. Vamos a hablar también cuáles son los rótulos y dificultades más frecuentes para abordar este tema, que a veces es un tema un poco espinoso y hasta polémico. Vamos a aproximarnos a cómo define hoy en día la medicina el campo de la espiritualidad, y nos vamos a encontrar con que la definición que utilizamos en medicina para espiritualidad tiene una independencia importante con la definición de lo espiritual a partir de la religión. Digámoslo de una vez, espiritualidad y religiosidad no son la misma cosa. Vamos a hablar desde el punto de vista biológico, por qué podemos hablar de un efecto importante, significativo y demostrable del trabajo espiritual sobre la salud de las personas, y finalizaremos con las razones, para decirlo de manera categórica, las razones por las cuales es importante que en la atención de los pacientes involucremos el cuidado espiritual. ¿Por qué hablar de este tema? Cuando revisamos la literatura científica, nos encontramos que ya pasa de los millares la cantidad de investigación frente al tema de espiritualidad y medicina. Tanto que hoy en día ignorar los efectos de la espiritualidad, del cultivo de lo espiritual en la salud, puede ser llamado incluso negligencia. No ocuparse de los aspectos espirituales de los pacientes es también una manera de ser negligente. Entre otras porque con la enfermedad, con la muerte y con el sufrimiento, existe una cantidad de preguntas que surgen de parte de los pacientes y sus familias, que son preguntas que la ciencia le queda muy difícil, por no decir imposible, abordar, y es allí donde la espiritualidad tiene un papel. Pero desde hace muchos años ya la figura de los capellanes o de los líderes espirituales, esto hace parte del cuidado estándar, y es así como la Sociedad Médica de Cuidado Crítico, ya la compañía espiritual, hace parte de los estándares de calidad. Si entendemos además que la enfermedad es también vista como un camino, como una manera para aprender, incluso para descubrir muchas cosas de la propia vida, ya cuando hablamos de la enfermedad como camino, ya tenemos que empezar a hablar de una razón adicional para hablar del papel del espíritu en medicina. Grandes hospitales del mundo, como el Hospital Pediátrico de San Luis en los Estados Unidos, involucran activamente la espiritualidad en el cuidado de los pacientes. Y esto está generando que en muchos países del mundo, entre ellos Canadá, en sus modelos de cuidado de los pacientes, se empiece a involucrar las competencias culturales y espirituales en el personal de formación como una herramienta muy importante que hace parte de la calidad en educación médica. Y finalmente, con todo lo que se viene descubriendo de la relación entre espiritualidad, de todo lo que hablamos de la relación mente-cuerpo, se va abriendo un puente que hoy en día, con la evidencia disponible, nos permite hablar de la espiritualidad y su papel fundamental en el cuidado de salud. Ya dentro de todos los sistemas de acreditación, como la Joint Commission, por ejemplo, empieza a incluirse dentro de la perspectiva del cuidado la necesidad de que se incluya la evaluación espiritual como parte muy importante de todo lo que tiene que ver con una atención en calidad. Luego de hablar de esta motivación de por qué hablar de este tema, hablemos un poco de los rótulos y dificultades de la espiritualidad en el mundo moderno. No cabe ninguna duda que la espiritualidad hace parte del ser humano. Desde el antiguo hombre neandertal,
hemos sabido cómo los primeros ritos funerarios involucran un cuidado especial que da cuenta de que desde esa época, para el hombre, para el ser humano, son importantes la espiritualidad y el significado que se atribuye a la vida y la muerte. Y yendo aún más lejos, hace unos años, Dean Hammer publicó un libro llamado El Gen de Dios, donde de manera categórica afirma que el hombre ha tenido creencias espirituales desde los inicios como especie y que la espiritualidad hace parte de una herencia y un instinto básico. Estudios incluso que involucran la neurobiología han empezado a describir zonas específicamente del cerebro que se activan con la actividad espiritual. Y hay un área del cerebro específicamente que limita entre el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal, llamado por unos autores la mancha de Dios, donde es un área específicamente del cerebro que tiene mayor densidad en las personas que tienen prácticas espirituales como la meditación. De manera que el cerebro humano tiene unos patrones de activación muy específicos, unas ondas cerebrales muy específicas cuando medita o cuando ora, lo que nos lleva a hacernos una pregunta muy importante, y es si será que la creencia espiritual es una marca innata del ser humano desde su naturaleza. Sin embargo, hay unos rótulos muy difíciles de combatir con respecto a la espiritualidad. Mucha gente piensa desde el punto de vista cultural que lo espiritual está ligado a prácticas religiosas. O desde lo intelectual se dice incluso que cultivar la espiritualidad es alienante y es un concepto abstracto que nada tiene que ver con el ser humano. O que la espiritualidad puede generar un aislamiento de la realidad humana, de la realidad social. Incluso otros hablan de la espiritualidad como si fuera una forma de ideología y una serie de ideas sin contactos con la realidad. Y la mayoría de personas en ciencia piensan que el cultivo del espiritual puede ser no solamente irrelevante, sino generar daños u obstáculos. El mundo ha cambiado. Ha cambiado tanto que de ser un mundo religioso, ese proceso de abandono de lo religioso ha caído en una dimensión laica en la que desafortunadamente el ser humano no ha encontrado ningún sustituto eficaz para la religión. Cuando Nietzsche en sus obras habla de que Dios ha muerto, tampoco el ser humano ha logrado encontrar un sustituto a ese vacío de lo espiritual, llegando incluso a un punto donde lo espiritual se patologiza, donde ciertas experiencias místicas relatadas por los santos o relatadas por personas muy espirituales, hoy en día la ciencia las empieza a ver como si fueran una manera de enfermedad, y por tanto ese reduccionismo científico nos ha llevado a hacer unos cambios en el ejercicio de la medicina solamente centrados en la enfermedad, olvidando a los pacientes y a los enfermos, y finalmente poniendo incluso en duda la existencia del espíritu. Pero aún así, el paciente, el padeciente, se pregunta a menudo si no habrá algo más. Esa contraposición entre escepticismo y evidencia, esa ausencia en nuestros planes de estudio del papel de la espiritualidad, cuando ponemos en duda de si el médico o la enfermera deberían abordar los aspectos espirituales de los pacientes, donde incluso no pocos colegas que tienen una vida espiritual y que la reconocen temen abiertamente hablar del tema por temor a ser ridiculizados o por temor a ser avergonzados, o esa visión de que la espiritualidad, al no ser medible y cuantificable, carece de relevancia. Incluso la excusa de la falta de tiempo para abordar estos temas y la frialdad y el desinterés, que realmente son un disfraz de la impotencia.
de la incapacidad que a veces tienen los colegas de ocuparse de las necesidades espirituales. Todas estas dificultades y todos estos rótulos nos llevan a que, por lo menos hace unos 30 años, muchas publicaciones científicas estén hablando del papel de la espiritualidad. Que, dicho sea de paso, cuando nos aproximamos a una definición de lo espiritual, una definición completamente diferente a la religiosidad, nos encontramos con que, por definición, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de una conexión para hallar sentido, de una cualidad que va mucho más allá de la afiliación de religiosa y que tiene que ver con inspiración, reverencia, admiración, significado y propósito. Y que, como lo dice uno de los autores que citamos, la dimensión espiritual busca a respuestas de la vida, busca las respuestas a las preguntas que surgen en un momento de estrés emocional, de enfermedad física y de muerte. La gran mayoría de seres humanos, cuando afrontan la enfermedad y cuando afrontan el dolor, se preguntan por ese sentido y por ese propósito. Y cuando hablamos de espiritualidad en medicina, hablamos entonces que la espiritualidad se define como aquello que le da propósito y sentido a los seres humanos, aquello que permite a una persona experimentar un significado que trasciende a la vida y a lo material, o como dice otro autor, un viaje o una experiencia hacia una fuente de significado último, para muchos hacia un poder supremo. Y en contraste, cuando hablamos de religión, la misma palabra religión viene del latín religare, que significa estar unido o sujeto a algo o a alguien, y hablar de religión inmediatamente nos pone en clave de participación o compromiso con una ideología, unas creencias, unas prácticas religiosas específicas como la oración, los sacramentos o los rituales, prescripciones y proscripciones religiosas. De manera que si uno pudiera contrastar ambas cosas, y de hecho se puede hacer, en espiritualidad se habla más de una serie de verdades individuales, mientras que en la religión se dan unas respuestas basadas en la experiencia y la reflexión. La espiritualidad no necesariamente es institucional, mientras que la religión pues tiene una organización incluso jerárquica. La espiritualidad hace mucho énfasis en la responsabilidad consigo mismo, mientras que la religión habla no solamente de la responsabilidad consigo mismo, sino con los demás. Los textos que se utilizan en espiritualidad son textos no necesariamente considerados sagrados, pero sí con un grado de significado muy importante para las personas, mientras que en la religión usualmente hay un texto sagrado producto de una revelación divina. La espiritualidad hace más énfasis en descubrimientos individuales, de verdades construidas individualmente, y la religión hace énfasis en unas verdades y en unos dogmas fijos e inamovibles. Y en la espiritualidad hay una búsqueda de lo sagrado, mientras que en la religión hay no solamente una búsqueda de lo sagrado, sino una serie de expectativas y necesidades sociales, y unas necesidades que se cultivan comunitariamente. Y si uno, por ejemplo, fuera a resumir el concepto de espiritualidad y de religión en preguntas, la espiritualidad se hace 4 preguntas claves. ¿Dónde encuentro mi significado? ¿Cuál es mi propósito? ¿Dónde encuentro mi dirección? ¿Y cuáles son mis valores? Mientras que en la religión se hace 4 preguntas en contraste. ¿Qué es cierto y qué es falso? ¿Qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿En dónde puedo pertenecer? ¿Qué sacramentos, qué rituales debo seguir? Y sobre la base de esas 2 dimensiones, que son complementarias en algunos casos, encontramos que tanto el conocimiento, el pensamiento, los sentimientos, las creencias, el ser, se cultivan a través de ambos. Podemos entonces ir diciendo que la espiritualidad y la religión, si bien comparten raíces comunes, tienen atributos distintos. Y hoy en día es posible decir que no necesariamente una persona espiritual es religiosa
y que no necesariamente una persona religiosa es espiritual. De manera que hemos dicho por qué es importante hablar de espiritualidad y alma y espíritu en medicina. Hemos hablado de algunos rótulos y dificultades en el mundo moderno, hemos pasado por una definición, ahora hablemos de cuáles son las necesidades espirituales que los seres humanos tienen. Hay un autor que habla que hay unas necesidades espirituales que se pueden catalogar como en varias categorías. Decimos que una necesidad espiritual, por ejemplo, es el amor, la necesidad de conexión con lo trascendente, certezas espirituales para afrontar la incertidumbre, unos valores orientados al bien común, una sabiduría para vivir mejor, la sensación de unidad entre el ser y otro ser superior, pero en definitiva los seres humanos necesitan recursos espirituales para sanar heridas muy profundas que se generan y que se despiertan en la enfermedad, como la culpa, la vergüenza, el resentimiento, la falta de perdón e incluso el rechazo. Ahora, hemos hablado entonces de este largo recorrido un poco más conceptual. Hablemos ahora un poquito de ciencia. ¿Por qué la espiritualidad tiene un papel importante en medicina y biológicamente cómo la podemos incluso intentar enmarcar? Cuando hablamos de el estrés crónico, nos referimos que el estrés crónico produce unos efectos indirectos. Esos efectos indirectos tienen que ver con la respuesta del comportamiento. Es decir, habitualmente el estrés genera unas conductas maladaptativas que hacen que las personas consuman tabaco, licor excesivo, calorías excesivas. Esos son los efectos indirectos, pero hay unos efectos directos del estrés donde se ha comprobado que esa respuesta psicológica genera unas cascadas de respuesta en el sistema nervioso, en el sistema endocrino y en el sistema inmune. Esta rama científica relativamente joven de la psico-neuro-inmuno-endocrinología, que conecta todas estas dimensiones de las que estamos hablando, han descrito un sinnúmero de enfermedades asociadas al estrés, y por medio de todas estas cascadas fisiológicas que genera el estrés y que generan las emociones negativas, podemos ver disrupciones muy importantes sobre la salud de los pacientes. De manera que los pensamientos generan una cascada emocional. Esa cascada emocional a su vez genera una producción de hormonas específicas y esa producción de hormonas específicas genera efectos en el sistema inmunológico. Todo esto yo lo podría resumir en este escrito que he publicado en mi texto Medicina y Espiritualidad. Y me voy a permitir leerles este fragmento que explica mucho mejor todo este relato científico. El resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón se afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Las neurosis paralizan cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las barreras de la inmunidad. Los ojos se nublan cuando no te gusta lo que ves. Tus rodillas hablan de tu falta de flexibilidad ante la vida. Todo está conectado, el cuerpo y la mente. Y cuando trabajamos esa espiritualidad es posible que todos estos pensamientos y emociones negativas se transformen y al transformarlas podemos obtener una mejor salud.
Ahora, ¿qué razones entonces tenemos para intervenir en el campo espiritual desde la medicina? Hay 4 explicaciones posibles. La primera es que definitivamente ocuparnos de la espiritualidad de los pacientes hacen parte de una mejor atención posible, porque los pacientes consideran su salud física igualmente importante que su salud espiritual. En segundo, porque ya hay evidencia científica disponible que nos demuestra de manera clara que cultivar la espiritualidad previene, mejora el tratamiento y mejora la prevención secundaria de distintas enfermedades que ocurren en las personas. También explorar la espiritualidad nos puede ayudar a saber hasta dónde podemos llegar con los pacientes. Y finalmente, para aliviar el sufrimiento, ya conocen ustedes esa famosa frase que dice: curar cuando sea posible y aliviar siempre. Hablemos entonces de la primera razón, una mejor atención. ¿Qué hacemos con los problemas emocionales y espirituales de los pacientes? ¿Existirá acaso una mejor atención posible? Es que el ser humano es un todo, y un todo que incluye el sufrimiento, la vida y la muerte. Y resulta que para muchos pacientes, cuando se abordan los asuntos espirituales, esto aumenta la credibilidad de los pacientes en el personal de salud. Sobre todo porque cuando se aborda el tema de la espiritualidad, hoy en día, por los cambios culturales y por todas las distintas situaciones que ha habido en los entornos religiosos, muchos pacientes empiezan a preguntar por espiritualidad, quizás mucho más fácilmente a las personas que lo atienden en el día a día. Sir William Osler, considerado el padre de la medicina interna contemporánea, decía en una de esas primeras publicaciones clásicas: nada en la vida es más maravilloso que la fe, la única gran fuerza en movimiento que no podemos pesar en la balanza. La fe ha sido siempre un factor esencial en la práctica de la medicina, y un clínico que en realidad esté interesado en hacer fuertes a los débiles del cuerpo y del alma debe interesarse en el todo del sujeto. En segundo lugar, para los pacientes es sumamente valioso el aspecto espiritual. Más del 90% de los adultos en Estados Unidos, en un estudio que hizo la Gallup al Lindsay allá cerca del año 2000, citan a la religión y a la espiritualidad como una parte importante de sus vidas. Sin embargo, son muy pocos los pacientes que se atreven a exponer estas creencias ante los médicos por miedo al rechazo y a la ridiculización. Pero aquí hay una gran sorpresa. A pesar de que muchos pacientes quieren que se aborden sus temas espirituales y muchos médicos y personal de salud no aborda estos temas de manera directa, pues existen estudios que muestran que más del 95% de los médicos creen que el bienestar espiritual es un factor esencial en la salud. Y hubo un estudio muy importante que incluso mostró que muchos médicos estarían dispuestos a orar por sus pacientes si sus pacientes así lo pidieran. En el Centro Hospitalario para Veteranos de Estados Unidos se reportó que por lo menos una tercera parte de los pacientes querían algún tipo de acompañamiento espiritual. Muchos de esos pacientes quieren que su personal de salud aborde sus asuntos espirituales. Pero tenemos que decir que existen pacientes espirituales no religiosos, incluyendo aquellos que no profesan ninguna religión en particular, que también tienen necesidades espirituales. En Gran Bretaña, en una investigación que se condujo hace varios años, se mostró que el mayor miedo que tiene el ser humano es morir solo, y por eso toda persona, independiente de sus creencias espirituales, presenta una necesidad instintiva de conexión y significado. Los pacientes desean acompañamiento espiritual durante su hospitalización, pero menos de la mitad de los mismos tienen acceso a ese tipo de cuidados espirituales, y en muchos hospitales del mundo una experiencia satisfactoria en su hospitalización tiene una relación directa con el grado de atención que se le prestan a los asuntos espirituales. La enfermedad desencadena preguntas relativas al origen, el significado de la muerte, el sufrimiento, la vida, la muerte y el propósito, el valor que se tiene o no
cuando se está desfigurado, dependiente, en situación improductiva, entre comillas. También plantea el estado de las relaciones interpersonales, el deseo de reconciliación, la necesidad de estar conectado a la familia en medio de la enfermedad. Por eso, el espíritu en medicina tiene un gran valor, porque los pacientes se hacen preguntas, sus familias también, y surgen unos asuntos que solamente por medio de una sensibilidad especial y de una preparación específica a esas necesidades se puede responder de esta manera. Tercero, existe evidencia disponible que relaciona directamente la religiosidad y espiritualidad con mejores resultados en salud, fundamentalmente porque la espiritualidad refuerza la capacidad de afrontamiento de los pacientes frente a su enfermedad y favorece también su recuperación. Existe evidencia disponible de la espiritualidad como factor protector de violencia intrafamiliar, cómo cultivar la espiritualidad previene el deterioro cognitivo y la depresión en adultos mayores, cómo los adolescentes expuestos a ambientes donde se cultiva la espiritualidad tienen menor riesgo de tabaquismo o de conductas sexuales de riesgo, e incluso se ha mostrado cómo las personas que cultivan de manera importante la espiritualidad, esto tiene un factor protector muy importante frente a la salud cardiovascular. Hay estudios que muestran que en pacientes trasplantados que se cultiva la espiritualidad hay una mayor supervivencia, cómo pacientes con HIV tienen menor progresión de su enfermedad, y cómo incluso la asistencia a servicios religiosos, sin importar la creencia que se tenga, impacta disminuyendo la mortalidad de todas las causas. En salud mental es donde más existe evidencia que muestra que hay una mayor probabilidad de abstinencia alcohólica en los pacientes que utilizan la recuperación espiritual como un pilar fundamental, en adicciones incluso como la heroína, y en otras enfermedades donde se muestra que las personas que cultivan la espiritualidad tienen mejores desenlaces en salud mental. La espiritualidad es una fuente fundamental para el afrontamiento y la recuperación de la salud, porque es una fuente de conocimiento y de sabiduría frente a lo desconocido. Se ha demostrado que la espiritualidad también favorece la adherencia al tratamiento. Hay estudios de pacientes con cáncer de próstata, nuevamente con HIV, que muestra que los pacientes que cultivan su espiritualidad más fácilmente se toman sus medicamentos, más fácilmente hacen caso de las recomendaciones de sus médicos. Sin embargo, aquí hay que advertir una cosa, y es que también existen experiencias espirituales que pueden afectar de una manera importante la salud, en especial cuando son experiencias que generan culpa o generan miedo a Dios. Ese tipo de experiencias espirituales se ha mostrado que cuando se cultivan sí puede tener efectos negativos sobre la salud mental de los pacientes, de manera que cultivar una espiritualidad sana, basada en la aceptación, basada en una relación armónica con un ser superior, es preferible. ¿Qué no ha demostrado la investigación clínica? Tenemos que decir que ninguna investigación ha mostrado que la gente espiritual no se enferme. También se enferma, por supuesto. Tampoco se ha demostrado que la enfermedad sea debida a falta de fe religiosa, de ninguna manera. Lo que sí se ha demostrado es que la espiritualidad tiene una asociación muy importante con la mejor salud. Tampoco podemos decir que la espiritualidad sea el factor más importante para la salud. Esto es un todo. Cultivar la salud física por medio de una alimentación sana, actividad física regular, cuidar la salud mental desde la calidad de los pensamientos y la calidad de las relaciones, y por supuesto la espiritualidad entendida como propósito y búsqueda de sentido. Hay otras cosas que no ha demostrado la investigación. Tampoco existe una recomendación específica que haga que los médicos tengamos que prescribir cierto número de actividades religiosas, o que existen otros factores que expliquen la relación entre espiritualidad, religión y mejores desenlaces en salud. En esto tenemos que ser cuidadosos. La espiritualidad es un componente adicional, complementario a todas las cosas que sabemos en medicina. Finalmente,
tenemos que hablar de cuáles son las posibles limitantes que hay que explorar. Explorar la espiritualidad ayuda a saber hasta dónde ir con los pacientes. Por ejemplo, los judíos creen en el Ruaj y por eso pueden tener algunas dificultades con los temas de ventilación mecánica. Discúlpame un segundo. Cuando hablamos también de la exploración de la espiritualidad, es importante saber que para los hindúes el alma es inseparable del cuerpo y por tanto pueden tener algún reparo frente a las autopsias o las necropsias. Y los testigos de Jehová, como ustedes bien saben, tienen prohibido el uso de transfusiones. Si bien hay que tener mucho cuidado porque la denominación religiosa tiene unos dogmas específicos, eso no significa automáticamente que un individuo que profese esta religión tenga esas restricciones tan claras. Sin embargo, explorar esa religión de los pacientes sí es muy importante para saber hasta dónde vamos a llegar. Finalmente, la explicación, mejor dicho, la argumentación más importante para hablar de espiritualidad es porque la espiritualidad, cultivar la espiritualidad, sí es un claro medio para aliviar el sufrimiento. Recordemos que existe una categoría llamada sufrimiento espiritual y es aquel tipo de dolor no físico ni emocional provocado en el interior del sujeto por la percepción de una falta de unión o armonía dentro de su propio ser con lo trascendente, con lo divino. Y esas necesidades espirituales no diagnosticadas pueden generar tensión espiritual, sufrimiento espiritual. Y esto en la literatura ha demostrado incrementar los síntomas físicos y emocionales. Hay que recordar que cuando hay un sentido trascendente de la vida, la restitución de la salud no exige la curación física para el paciente, ni el éxito de la terapia para el médico. La paradoja es precisamente que aquellos que están muriendo sean capaces de trascender su sufrimiento y sentirse definitivamente curados. Es el papel de la espiritualidad, capaz de consolar en medio del sufrimiento. Existen entonces diversas intervenciones espirituales en salud que podemos mencionar, clasificadas como técnicas de comunicación terapéutica, como la presencia compasiva, el escuchar con empatía y el diálogo terapéutico, que se consideran no solamente herramientas para la salud mental, sino herramientas de intervención espiritual. Otras terapias más específicas, dentro de las que podemos destacar la meditación, el mindfulness, las terapias de perdón y otro sinnúmero de tratamientos como la biblioterapia, el arte terapia, todas las medicinas consideradas como medicinas complementarias se catalogan y asimilan para todos los efectos como técnicas espirituales. Finalmente, yo los invito a profundizar en estos conceptos. He publicado un libro llamado Medicina y Espiritualidad que aborda estos aspectos en profundidad. A manera de cierre, podemos decir entonces que la espiritualidad y la religión comparten atributos distintos, aunque sus raíces son similares. Podemos también concluir que cultivar la espiritualidad hace parte de la mejor atención posible y podemos decir que la espiritualidad viene a completar aquello que la ciencia no puede completar. La espiritualidad también puede estar presente, así estemos o no adherido a un sistema de creencias particulares. En esta presentación va a estar incluido también el número telefónico donde usted puede solicitar el libro Medicina y Espiritualidad, que tiene envíos nacionales e internacionales para aquellos interesados en profundizar en estos conceptos distintos. Espero que esta reflexión, espero que esta meditación haya sido de su agrado y espero que sea una herramienta muy importante para cultivar la espiritualidad suya y de sus pacientes. Hasta una próxima oportunidad.